Bienvenidos a la materia, toma de decisiones 2020, versión virtual, versión pandemia. Bueno, esta es la clase número 1, la clase introductoria. Vamos a presentar distintos temas que profundizaremos más adelante en la materia. ¿Sí? Se hace una presentación general. El primer punto que les quiero plantear para empezar a pensar el tema de la toma de decisiones es que en el fondo toda decisión es una apuesta. ¿Por qué decimos que es una apuesta? Bueno, porque casi todas las elecciones de la vida se toman con algún grado de desconocimiento. Piensen en un ministro, un gobernante que tiene que aplicar una política pública y no sabe cuál va a ser el resultado, o el taxista que elige ir por Córdoba y no por Lavalle para ahorrar tiempo y no sabe, por más Waze que tenga, si le va a servir. Incluso ustedes eligieron cursar esta materia y no otra. Todas esas elecciones tienen algo en común, que es la incertidumbre. Incertidumbre porque la información con la que contamos es incompleta, o porque los datos son imprecisos o son ambiguos. Y en algunos casos esa limitación se puede reducir, ¿sí? Pero todavía queda un obstáculo más fundamental, y es que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias futuras de nuestros actos. Entonces todo lo que podemos hacer cuando elegimos es imaginar futuros posibles, imaginar cómo seríamos en el futuro, si elegimos A versus B, si tomamos la pastilla azul o la roja, y apostar por la opción que suponemos nos va a dar una recompensa en algún sentido mayor. Se puede distinguir entre dos fuentes de información en la toma de decisiones. Por un lado, la evidencia que se nos presenta, la información que obtenemos del mundo externo a través de nuestros sentidos, visión, tacto, olfato, el que sea. Y por otro, el conocimiento o experiencia previa que tengamos sobre el tema. De la combinación eficiente de ambas va a depender la calidad de las decisiones que tomemos. Cuando no sabemos o sabemos poco sobre un tema, nuestro conocimiento previo es casi inexistente y, al menos en teoría, como vamos a ver, deberíamos guiarnos por la evidencia que se nos presenta en ese momento. En cambio, si aprendimos algo muy bien y estamos muy seguros, un pequeño dato en contra de lo que pensamos no nos va a hacer cambiar de opinión. Ejemplo, si tengo que decidir si salir con paraguas o no, puedo tomar en cuenta lo que decía el pronóstico ayer, pero también puedo tener en cuenta cómo veo el cielo al momento de salir. Si el pronóstico decía que va a llover y le creo mucho, por más que el cielo esté despejado, voy a llevar paraguas igual. El tercer punto es el tiempo que nos lleva a acumular la información. Tiempo, conocimiento previo y evidencia son los ingredientes claves del proceso de toma de decisiones. Aunque no son independientes, porque conseguir evidencia de mayor calidad puede requerir tiempo y no siempre se puede esperar. Por ejemplo, imaginemos un ejemplo simple en el que vamos en bicicleta y aparece algo adelante que parece un pozo, ¿sí? Pero no lo vemos bien. Podemos decidir frenar inmediatamente con la información que tenemos hasta ese momento, o seguir avanzando para juntar más evidencia visual en este caso. Pero hasta cierto punto, porque si esperamos mucho y nos acercamos, corremos el riesgo de caernos en el pozo. Entonces son tres elementos que están relacionados. Todo esto es parte de lo que vamos a formalizar en el correr de las clases de la materia, ¿sí? Bueno, hagamos un experimento ahora. Es un experimento entre muchos otros que muestran que los preconceptos y las expectativas, lo que veníamos llamando conocimiento previo, pueden sesgar cómo vemos el mundo, cómo procesamos información. No sé si leyeron ya lo que dice ahí. Si se dieron cuenta que la palabra ves está escrita dos veces, los felicito. Si
Si en cambio ustedes son como la mayoría de las personas, no se dieron cuenta y leyeron simplemente por única vez en la vida. Es un caso, un ejemplo en el que guiarnos mucho por nuestra expectativa es una ventaja. Esperamos ver una frase, las frases no tienen palabras repetidas, entonces filtramos esa información. En este caso nos da la capacidad de corregir pequeños errores de forma automática. Otro ejemplo en el que podemos ver que tenemos una tendencia a percibir lo que esperamos ver es el siguiente. ¿Qué ven ahí en el medio, entre la A y la C? Seguramente una B larga. Y acá en el medio, entre el 12 y el 14, seguramente ven un 13. Bueno, obviamente la B larga, ahora la muestro vuelta, aquí, B larga y el 13 tienen la misma forma, pero el contexto hizo que la percepción sea diferente, ¿sí? La interpretación sea diferente. Entonces, bueno, tenemos una tendencia a percibir lo que esperamos ver, a guiarnos mucho por nuestros prejuicios y preconceptos. Volvamos ahora a un día del 2015, el 26 de febrero o 27 de febrero. Ese día, no sé si recordarán, esta imagen se hizo viral. Es la foto de un vestido que algunas personas lo veían como de color negro y azul y otras como blanco y dorado. Bueno, les voy a dejar como tarea de primera clase investigar, averiguar cómo se relaciona esto que veníamos hablando con la polarización que se dio en la percepción de las personas, porque algunas personas lo veían de un color y otras de otro. Eh, lo discutimos la vez que viene. Bien, en la parte de formalizar lo que estábamos discutiendo hay una distinción que me parece que es importante, que la podemos ya introducir ahora, que es la distinción entre modelos descriptivos y modelos normativos. Eh, los modelos descriptivos son los que buscan explicar cómo decidimos en la realidad, y los normativos serían los que nos indican cómo deberíamos decidir siguiendo algún principio general, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, pero ¿para qué hacer modelos matemáticos, computacionales, como los que vamos a hacer en la materia, de la forma óptima de decidir, si quizás no coinciden con cómo decidimos en la realidad, cómo nos comportamos los humanos en general? Bueno, más adelante vamos a ver que tener un modelo normativo es un buen punto de partida para entender en qué puntos coincide y en qué puntos no coincide con la conducta de las personas y así aprender un poquito más sobre cómo decidimos. Uno de los modelos óptimos y normativos que vamos a ver es el que nos indica cómo combinar de forma óptima la información previa con la evidencia eh, sensorial, por ejemplo, como estábamos hablando antes. Son los modelos bayesianos. Pero antes de llegar a eso, quería contarles este ejemplo, porque simplemente me gusta y porque es un ejemplo viejo, pero fue la primera vez, hasta donde se sabe, en el que se introdujo un formalismo, si se quiere, para eh, entender o pensar en la toma de decisiones, ¿sí? Es un ejemplo que se lo debemos a Pascal, y el año pasado, en la primera vez que di la materia, este ejemplo lo dio Diego Tájer, un colega docente en filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que vino a dar una clase invitada muy genial sobre la relación entre la teoría de decisión y la filosofía. Este año no sé si vamos a poder repetir con lo raro que, que es todo este año, pero en todo caso ahora lo voy a contar yo y después vemos. Este, bueno, como les decía, esta es la primera vez hasta donde se sabe
que se usó una matriz de decisión para formalizar la toma de decisiones. El problema era el siguiente. Pascal quería o necesitaba un argumento para el debate sobre la creencia en la existencia de Dios. Y el argumento plantea que como no se puede saber realmente si Dios existe o no, lo que debemos hacer es considerar las diferentes alternativas. Eso proponía Pascal. Y esto se puede resumir en la tabla que está ahí en la imagen, ¿sí? En las columnas tenemos los posibles estados del universo, que son que Dios exista o que no exista, y en las filas nuestras opciones, que son creer en Dios o no creer en Dios. Y entonces ahora vamos a completar eso con los distintos escenarios. El escenario en el que creemos en Dios y Dios realmente existe es el que nos da una recompensa máxima, ¿sí? Porque básicamente tenemos el cielo asegurado. Entonces vamos a ponerle que nuestra ganancia o recompensa es infinita. En cambio, si creemos en Dios, pero resulta que no existe Dios, bueno, ¿qué nos puede pasar? Bueno, nada muy grave. A lo sumo perdimos tiempo yendo a iglesia, rezando, etc. Entonces, pongamos que en ese caso tenemos una pérdida de -1. Ahora, si no creemos en Dios y Dios realmente existe, ahí estamos fritos porque vamos directo al infierno. Entonces es el peor castigo y le vamos a poner una recompensa negativa, o sea, un castigo, ¿no? Menos infinito, muy grande. Por último, si no creemos en Dios y Dios realmente no existe, bueno, bien, vivimos una vida con más tiempo libre, aprovechamos para hacer otra cosa, en lugar de perder el tiempo yendo a la iglesia, y entonces le ponemos algo positivo, será +1. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la teoría de decisión, la propuesta de Pascal, la decisión que debemos tomar es creer en Dios. ¿Sí? O sea, si no existe, no pasa nada, pero el riesgo de no creer y que exista es muy elevado. Entonces, este es un argumento a favor de la conveniencia de creer en Dios. Es algo equivalente a lo que pasa con los chicos cuando se dan cuenta que Papá Noel no existe, porque muchos prefieren no decirlo, seguir con la historia, porque no vaya a saber que en el momento en que dejen de creer en Papá Noel, dejen de recibir regalos. El chiste lo que plantea es eso. El chico dice que tomó una decisión en base a un análisis racional del riesgo y la decisión es creer en Papá Noel. Ese es el espíritu de la Navidad. Ese de hecho esa es una de las críticas que se le hicieron a Pascal, porque no se puede decidir creer en algo, decidir creer en Dios o en Papá Noel, simplemente es algo que ocurre o no ocurre. Eh, a, a Pascal también lo criticaron por otras razones. Pascal asume que el Dios es el Dios cristiano, pero ¿qué pasa si creemos en un Dios equivocado o si hay varios dioses? O sea, como diríamos hoy, lo criticaron por izquierda y por derecha. Los ateos le cuestionaban la ventaja de creer en algo que no se puede asegurar si existe, por lo menos usando la razón, y los religiosos más ortodoxos le cuestionaban el lenguaje más formal y matemático, agnóstico, ¿no? Eh, pero bueno, por lo pronto el argumento de Pascal fue la primera vez en el que se formalizó la toma de decisiones, un mecanismo para tomar decisiones normativo, de acuerdo a lo que estábamos viendo antes. ¿Sí? Bueno, ahora en esa formalización matemática, lo que nosotros vamos a querer entender son los mecanismos cognitivos, los mecanismos neuronales, computacionales, que dan lugar a la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces la pregunta es si es que hay lugar para leyes universales de la mente, como si fueran las leyes del movimiento de Newton, las leyes de la mecánica clásica. Porque en el fondo lo que queremos no es solo describir ni explicar, sino eventualmente poder predecir la conducta humana.
Es decir, como analogía, la física puede describir la trayectoria de una manzana que cae del árbol con una ecuación que dice cuál va a ser la altura en función del tiempo, pero también puede entender ese movimiento como resultado de algo más fundamental, ¿no? Usando las leyes de Newton y la fuerza de interacción entre la manzana y la Tierra. ¿Hay algo parecido para la mente, para el cerebro? Desde ya no conocemos ninguna ley de Newton de la mente, pero sí hay algunas teorías que se pueden esbozar y algunos modelos que tienen una capacidad predictiva grande. Vamos a ver a lo largo de la materia. Algunos. Ahora les quería contar un primer ejemplo. Bueno, este es un experimento que sirve para ilustrar este ejemplo de toma de decisiones numéricas. La tarea consiste en decidir cuál círculo contiene más puntos. Cada participante responde y luego se le presenta otro caso con otra cantidad de puntos a la izquierda y otra cantidad de puntos a la derecha. Y así hasta que se acumulan cientos de casos por cada persona que participa del experimento. La imagen que aparece en la pantalla aparece por un lapso muy breve, así que no hay tiempo de contar los puntos que hay en cada lado y la comparación tiene que ser rápida, ¿sí? Aparece una fracción de segundo. Bueno, ¿cuál es el resultado que emerge de este tipo de experimentos? Bueno, el primer resultado es que los errores son mayores cuando la comparación es entre números parecidos. Lo que está graficado ahí es el error cuando uno de los números es 16, supongamos el número de puntitos que estaba a la izquierda de la pantalla, y el número de puntitos que está a la derecha está indicado en el eje X, ¿sí? Entonces, fíjense que el máximo acá está en 16, porque si llega a haber 16 puntos de cada lado, simplemente estamos en el 50% de probabilidad de cierto. Ninguno de los dos tiene más puntitos que el otro. Pero a medida que la diferencia entre los puntitos que hay a la izquierda y la derecha aumenta, también disminuye el error que se comete. Esa sería como la primera ley, ¿no? El número de errores disminuye a medida que la diferencia entre el número que hay que comparar aumenta. Pero también hay una segunda ley, digamos, en las decisiones numéricas. Si el número de referencia es mayor, los errores también son mayores. ¿Sí? Eso es lo que se ve ahí. En este caso, ahora el número de referencia es 32 y fíjense que aumentaron los errores. O sea, es más difícil comparar entre 32 y 36, por ejemplo, que entre 16 y 20. La diferencia es la misma, pero es más difícil cuando los números son mayores. Pero ahora pasa algo interesante. Si en lugar de graficar los números en el eje X, así como lo hicimos, lo graficamos en escala logarítmica, encontramos que todas las curvas de error son iguales. Y esa es la tercera ley de este ejemplo, y es en realidad una nueva forma de ver lo que se llama la ley de Fechner, que Fechner era un investigador de hace 200 años que investigó la psicofísica y encontró que la representación de tiempos, de tamaños y ahora también de números es logarítmica. ¿Sí? Fíjense cómo ahora en la escala logarítmica los errores son simétricos a izquierda y derecha, cosa que antes no ocurría, y además son uniformes, o sea, no importa cuál es el número de referencia, parece ser todas las curvas iguales. Bueno, pero ahora pensando en si es que hay algún mecanismo más fundamental que está atrás de este fenómeno, porque estábamos en el fondo describiendo los resultados, nos podemos preguntar de dónde viene esa curva de errores. Y ahí el auxilio viene de la teoría de detección de señales, que va a ser el primer tema fuerte de la materia. Entonces pensemos en este primer ejemplo, ¿sí?
Eh, Supongamos que cada número está representado por una distribución gaussiana, como se muestra ahí a la izquierda, ¿sí? Cada número está representado por una distribución gaussiana. Eso quiere decir que cada vez que nos muestren el número 16, por ejemplo, internamente, en mi mente, tengo una representación de ese número que no siempre es igual, pero tiene esa distribución. O sea, me muestran el 16 y a veces tengo esta representación interna, a veces esta, que sigue esta distribución. Muy diferente de si me presentan el 4. Bien, lo que captura también este modelo por ahora es que distinguir entre 4 y 8 es igual de difícil que distinguir entre 8 y 16. ¿Sí? Hasta ahí estamos captando esa idea de Fechner que habíamos visto antes. Eso lo sabemos porque la superposición entre los pares de curvas gaussianas son iguales en los dos casos. Ahora, cuando hacemos la comparación entre dos números y queremos saber cuál es mayor, lo que hacemos es restar las dos representaciones de esos números. Y la distribución esta de la derecha lo que muestra es eso. Eh, lo que se puede calcular, y lo vamos a ver en las próximas clases, es en qué lugar tiene que estar el criterio de decisión para decidir si el número de la derecha era mayor o menor. ¿Sí? O sea, eso lo vamos a ver en las próximas clases. Pero lo que sí se puede hacer es encontrar ese valor y entonces predecir cuál va a ser el error. ¿Sí? Si cae a la derecha de este umbral, vamos a responder que es mayor. Si cae a la izquierda, va a ser menor. Entonces podemos predecir cuál va a ser el error y compararlo contra los errores que cometen los humanos cuando hacen este experimento. Bien, el siguiente paso de complejidad que vamos a ver en la materia es lo que sucede cuando queremos estudiar un caso que es muy relevante y es en el caso en el que la evidencia se acumula en el tiempo. Para eso vamos a usar modelos de difusión o caminatas al azar, en los que en cada paso la evidencia aleatoria suma en la dirección de la opción 1 o de la opción 2. Esto se repite hasta que se agota el tiempo o bien se llega a acumular suficiente evidencia a favor de una de las opciones. Con estos modelos lo que podemos explicar ahora son las distribuciones en el tiempo de respuesta de las personas cuando toman una decisión. Por ejemplo, en situaciones en las que las dos opciones son muy parecidas, la fuerza de la evidencia a favor de cada opción será muy pareja y vamos a necesitar más tiempo para llegar a un umbral de decisión, para acumular suficiente evidencia que nos permita decidir por uno o por la otra. En cambio, si las opciones son muy diferentes, como cuando comparamos en el ejemplo anterior entre, no sé, 64 contra 16 puntitos, el tiempo de respuesta va a ser bastante más rápido y el error también será menor, ¿sí? Pero estos son los modelos que permiten también explicar los tiempos de respuesta. Bueno, por último, la primera parte de la materia termina cuando veamos modelos bayesianos, que en realidad no son otra cosa que una formulación matemática rigurosa de lo que dice esta frase de Keynes, que dice que cuando cambian los hechos, cambia de opinión. O sea, la inferencia bayesiana es un marco teórico probabilístico y bastante poderoso para plantear modelos en los que combinamos diferentes fuentes de información, como los que mencionamos al principio de la clase. Esas diferentes fuentes de información pueden ser nuestro conocimiento previo y la información nueva que nos está llegando, o puede ser dos fuentes de información simultáneas, como puede ser información visual e información auditiva sobre un mismo evento. Bien, ahora si nos vamos a Brasil 2014, vamos a ver la puesta en práctica de los principios bayesianos por parte del arquero argentino. Ahí lo vemos a Romero, que se está preparando para atajar un penal contra Holanda en el Mundial. ¿Sí? Lo que está haciendo, se lo ve en la foto, es repasar
lo que estudiaron previamente sobre lo que va a hacer el jugador de Holanda al patear, a dónde es más probable que patee, ¿sí? A priori. Por supuesto que ese modelo de Romero no es infalible y lo que va a hacer es ajustarlo y modificarlo con la evidencia visual que va a obtener cuando lo vea tomar carrera para patear el penal. Entonces, combinando la información previa con la evidencia sensorial, va a tomar una decisión. Bueno, en este caso fue una decisión acertada, como vemos ahí repetidas veces en el video, ¿sí? La versión académica del penal de Romero es esta, que es la tapa de la revista Nature en el número que salió un paper famoso de Cordin y Wolpert sobre integración bayesiana de información, y la idea es la misma. Lo que ilustra eso es que el tenista, cuando recibe el saque, por ejemplo, tiene una expectativa a priori de dónde va a ir la pelota, que es lo que está en verde, porque sabe que el rival es muy bueno tirando la pelota a la línea, por ejemplo, cerca de la línea. Ahora, a medida que ve que la pelota se acerca o que lo ve al rival por sacar, va a tener también información nueva y eso le va a permitir tener una expectativa, no una expectativa, sino tener eh, una previsión actualizada de dónde está yendo la pelota, que sería lo que está en rojo, pero combinando la expectativa a priori con la evidencia visual que está recibiendo, va a tener una predicción más precisa, ¿sí? Que es lo que está en amarillo. Entonces, combinando información de dos fuentes, se logra una estimación con menos incerteza. O sea, cuando uno combina fuentes de información se reduce la incerteza, y eso en muchos experimentos se observa que es así, ¿sí? Vamos a ver también cómo se construyen esos experimentos y cómo se hacen los modelos para ver si es que esto ocurre y qué límites hay para este tipo de modelado. Bueno, llegamos al final de esta primera clase introductoria. Vamos a ver cómo seguimos la próxima clase. Nos vemos la próxima. Chao a todos.